Bueno, primero que todo, dar las gracias a Dios en esta mañana por reunirnos en el quinto domingo de Pascua. Ya abrimos la quinta semana donde hemos dicho con alegría, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es la alegría pues que lleva la iglesia y que es una alegría que nada ni nadie le podrá quitar. Junto con esa alegría, pues nuestra comunidad en los Altos Mirandinos ha querido también en este domingo celebrar, recordar a la Madre de Dios, la primera que ha visto al resucitado, la primera que ha experimentado la alegría del Señor que ha vencido la muerte y el pecado. Aquella mujer que dijo que sí, que lo acompañó durante toda su vida, que le tocó estar de pie junto a la cruz, sufriendo, por supuesto, porque era su mamá, y veía que estaban asesinando a un inocente, pero con un corazón lleno de fe y esperanza, porque aunque no comprendía, sabía que en la muerte, en la cruz, no todo terminaría, sino que habría de resucitar. Y ella, pues también, junto con nosotros, hoy camina en esta experiencia del resucitado, que Jesús ha resucitado. Y hoy, en esta comunidad, pues, queremos celebrarla a ella bajo el título tan hermoso de Fátima. Ya el martes pasado, pues celebrábamos su memoria, ¿verdad? Su fiesta para esta iglesia, solemnidad, como para muchas iglesias a lo largo y ancho de nuestro país. A mí por mi cuenta me tocaba hacerlo en Puerto Cabello, en la parroquia que tenemos dedicada a Nuestra Señora de Fátima, una iglesia que aún no está concluida, pero que con el favor de Dios, justamente el Señor pues meterá la mano por intercesión de María y de San José, terminaremos algún día. Y junto con ello, pues también damos gracias a Dios en este día, porque experimentamos, pues el día 20 de abril, habíamos visto al Papa Francisco darnos la bendición, el 21 con tristeza nos llega la noticia de que ha muerto y aún pues todavía tenemos esa nostalgia, pero el Señor, que nunca deja de acompañar a su iglesia, nos ha enviado a un nuevo Papa, el Papa León XIV, que hace pocas horas en Roma ya formalizó, por decirlo de una manera, ha iniciado su pontificado, ha iniciado su servicio, su ministerio como el sucesor de San Pedro. Por ello también elevemos nuestra plegaria, nuestra oración. Y la palabra de Dios, que es la que debe alimentar este día, debe alimentar siempre nuestra vida cristiana, algo nos quiere decir en este domingo. Al meditarla, yo pensaba, ¿cuál es la razón más profunda por la cual Dios se hizo hombre, vino al mundo, murió en la cruz y resucitó? Hay que comprender eso para que entonces podamos no solamente comprender en la cabeza, sino vivir en el corazón todo lo que Jesús ha hecho y por qué la iglesia aquí y ahora continúa adelante la misión encomendada por Jesús. Y pues, en mi meditación, un poco preparando la palabra de Dios para este día, pensaba, ¿cuál fue el mayor mal que se introdujo en la humanidad por el pecado original? La separación de Dios, la ruptura. De hecho, la imagen que nos plantea el Génesis es que ellos, al tomar del fruto prohibido y al verse descubiertos, Dios los tiene que sacar del paraíso terrenal. Pero no es porque Dios quiso, sino que ellos simplemente decidieron transgredir lo que se les había pedido para mantener la unidad. Y creo que ese ha sido y sigue siendo, aunque tenemos hoy a Jesús, gracias a Dios, para seguir restaurando ese problema, el gran problema del mundo es la falta de unidad. Pero, ¿cuál es la razón de la falta de unidad? El pecado. ¿Por qué? Pues muchas veces nosotros rompemos la unidad, pasó en el paraíso terrenal. ¿Por qué nuestros primeros padres pues quisieron romper la unidad con Dios? Dice el texto, porque querían ser como Dios, es decir, la soberbia humana. La soberbia, junto con otros pecados, rompe nuestra comunión, nuestra común unidad con Dios y nuestra comunión como hermanos. Si esa es la raíz del mal, como cuando uno va al médico y se hace un examen, un diagnóstico, y el médico logra descubrir cuál es el problema que tú tienes, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar
el remedio. Y Dios en su infinito amor y misericordia, justamente el Salmo lo iba recordando, ¿verdad? Que Dios es infinitamente misericordioso, que pues no tiene medida para perdonar. Dios no nos quiso dejar abandonados a nuestra suerte, sino que por amor decidió un día primero preparar a esta humanidad, en primer lugar por medio del pueblo de Israel, y llegada a la plenitud de los tiempos, enviar a su único hijo, hecho hombre, para que él, en su propia carne, sin dejar de ser Dios, dando su vida por nosotros, pues nos diera el remedio para curarnos de ese mal que rompe pues la armonía y la belleza del proyecto creador de Dios. Jesús, con su muerte y resurrección, pues perdona los pecados, restaura la verdadera vida y nos da la esperanza de la eternidad. Es decir, había una frase muy bonita cuando yo daba catequesis. Jesús, muriendo y resucitando, restaura la amistad con Dios. Porque nosotros, por diversas razones, y todas tenían un solo punto, que era el pecado, habíamos decidido dejar de ser amigos de Dios. Queríamos tener nuestros propios caminos. Jesús, pues, vuelve a congregarnos y sigue intentándolo para estar con Él. ¿Y qué es lo que mueve a Jesús y que nos deja luego, no solo como legado, no solamente como una doctrina, sino como un estilo propio de vida para reconstruir esta humanidad? Lo decía hoy el Evangelio. Les dejo un mandamiento nuevo, que se amen. Terminada la misa van a tomar café porque están dormidos toditos. Que se amen los unos a los otros. ¿Cuál es la medida del amor? La mía, lo que a mí me parece. No, Jesús pues nos ha dicho, nos ha puesto la verdadera medida. Él es la medida. ¿Y qué ha hecho Jesús por amor? Dar su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados y recuperar la amistad con Dios. Por ello, ese es el estilo propio de aquel que se encuentra con Jesús, convierte su vida y decide seguirlo. El amor. Un amor que transforma. Un amor que lucha contra el pecado, que divide y que rompe. Un amor que lucha contra el egoísmo personal, contra las ambiciones, contra todo lo que va haciendo que este mundo no sea imagen de Dios. En el Apocalipsis, en la lectura de hoy, pues que es el último libro de la escritura de la Biblia, Dios decía, voy a hacer nuevas todas las cosas. Y todas las cosas serán nuevas en la medida en que el amor de Dios se vaya manifestando, se vaya haciendo presente en nuestro mundo. ¿Y a quién necesita Dios para que este amor se haga presente? A cada uno de nosotros. Si nosotros, como hombres y mujeres de fe, devotos de la Virgen, pues no expresamos con nuestra propia vida el amor que Dios ha manifestado y que nos tiene constantemente, este mundo le va a costar mucho transformarse. Por ello, cada uno de nosotros tiene un compromiso. Más aún, somos corresponsables de transformar este mundo para que este mundo sea mejor. Somos corresponsables para que crezca la unidad, que eso va a exigir una lucha en primer lugar contra mí mismo, contra mis intereses, contra mis egoísmos, contra mis propias pasiones. La medida tiene que ser Jesús. Jesús es el modelo a seguir. Y por ello es que desde Jesús la Iglesia ha estado a lo largo y ancho de estos 2000 años predicando a Jesús. Y predicando a Jesús, predica su mensaje y lo predica en primer lugar con su testimonio de vida y de palabra. Y era lo que escuchábamos en la primera lectura de hoy. Escuchamos que Pablo ya viene de regreso de haber hecho una larga jornada evangelizadora y nos va contando que ha ido sembrando comunidades a lo largo de esa tierra que le ha ido comunicando, le ha ido llevando a Jesús. Pero el Espíritu Santo, que siempre es más inteligente que nosotros, pues inspiró a esa primera iglesia que en cada una de esas comunidades hacía falta un responsable para mantener, sostener, construir
la unidad en esa pequeña comunidad. El Papa, Pedro, es el responsable de mantener la comunión, la unidad universal. Cada obispo, en comunión con el Papa, el colegio episcopal, ayuda, colabora con el Papa en esa unidad. Y los obispos, a su vez, designan presbíteros en las comunidades para mantener esa unidad de fe y amor. Y eso no es algo nuevo, no es algo organizacional. Bueno, a la iglesia un día se le ocurrió que la gerencia era importante. Si tomamos hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya vemos que es importante, que tenía que haber un responsable, uno que animara a la comunidad, porque las comunidades cristianas de ayer, de hoy y de mañana están conformadas ¿por qué? Por hombres y mujeres, que también pues, son pecadores y que también están sometidos a las circunstancias o a las veletas del viento de cada tiempo, sea de las circunstancias o de las ideologías. Y tiene que haber pues alguien en la comunidad, en la diócesis y en la Iglesia Universal que nos recuerde cuál es el único y verdadero norte: Jesucristo. Jesucristo que es el Señor, Jesucristo que es el que nos ha salvado, Jesucristo que es el que mantiene la unidad de la Iglesia y en el mundo entero. Por ello hay que pedirle al Señor siempre pues mantenernos junto a Él, pedir perdón por todo aquello que fracture la unidad, pedir perdón por los pecados. Y alguno por allá está pensando, todo esto que tiene que ver con la Virgen de Fátima. Además que el obispo no ha hablado de los 3 pastorcitos. Así le pasaba a un padre, siempre la gente, los cofrades de Fátima, en una parroquia de La Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, siempre le reclaman, pero padre, usted no habla de los pastorcitos. Todo en el misterio de Dios está profundamente conectado. Y María es la primera discípula, misionera, evangelizadora, es la primera enviada por el Señor para mantener la obra de su Hijo Jesús. Saltando el tiempo de los Hechos de los Apóstoles hasta 1917, pues teníamos la gran bendición de que Cristo había muerto y resucitado. Teníamos al resucitado. Pero aún muchos hombres y mujeres en la tierra ni lo conocían o lo conocían y no lo querían vivir. Y en el año 17 del siglo pasado, el mundo se enfrentaba a lo que era inédito para ellos, una fractura de la guerra mundial. Mundial, otros lo llaman ahora guerra europea, porque ahora se descubrió que el mundo es un poquito más grande que Europa, ¿no? Era el famoso eurocentrismo, pero bueno, no importa el término si era mundial o la gran guerra europea, lo cierto es que estaba sufriendo una guerra inédita porque era el enfrentamiento de muchos países, la guerra, el hambre y sobre todo una ideología que iba metiéndose y que quería sacar a Dios de la vida, del corazón y de la mente de las personas. Y la Virgen, que se aparecerá a 3 niños inocentes y sencillos para que sean sus instrumentos, nos da 3 cosas muy sencillas que es para mantenernos unidos al Señor. Oración. ¿Cómo vas a mantenerte en oración si tu corazón está lejos del Señor? Yo no hablo con aquel que ni conozco o no quiero conocer. Y por eso hay que hacer mucha oración, le dirá la Virgen a los niños. Y a aquellos niños les dará un instrumento sencillo, como es el rosario, para hablar con María y para meditar la vida de Jesús. Pero sin la oración es difícil nosotros entender lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, que es la conversión profunda. Y junto con la oración, ¿qué le dirá la Virgen? Penitencia y sacrificio, es decir, la necesidad de cambiar de vida. Porque pues, la Virgen, de una manera u otra, les estará diciendo el gran mal que el mundo hoy está sufriendo con esta guerra y con esta ideología es porque el pecado sigue siendo la raíz de todos los males de este mundo. Por eso hay que reconocer el mal, y nosotros en la Iglesia, en la doctrina moral lo llamamos pecado, hay que reconocer el mal que destruye la unidad entre los hombres, y ese mal hay que erradicarlo justamente con la cercanía a Dios, con la comunión con Él. Y solamente se puede estar cercano a Él si eres capaz de reconocer tu pecado y abrir tu corazón a su gran y eterna misericordia. Por ello, la Virgen de Fátima
el mensaje sigue siendo actual y sigue conectado con lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Mucha oración para mantenernos unidos al Señor. Y creo que en cualquier tiempo, pero más en estos tiempos que vivimos, sea a nivel mundial, ya el Papa Francisco lo había dicho, pues vivimos una guerra, una tercera guerra mundial a pedacitos. Y a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero cuando tú logras englobar todas las noticias y todos los conflictos bélicos que hay en el mundo, dices, el Papa tenía toda la razón. Pero no, a ustedes alguno dirá, bueno, pero ya Francisco se murió, ¿qué dice León? ¿Cuáles fueron las primeras palabras del Papa León cuando salió al balcón de la Basílica de San Pedro? Pido la paz para este mundo, porque no podemos cerrar los ojos a que este mundo está fragmentado, ni no solamente dividido, sino enfrentado. Detrás de todo eso hay miles de negocios y de intereses. Eso hay que aprenderlo también, porque la guerra no es un negocio gratuito. La guerra, lastimosamente, es un negocio lucrativo para unos cuantos. Y por eso hay un interés, es el pecado, el egoísmo que hablábamos hace ratico, ¿verdad? Es el egoísmo de que hay unos cuantos que no les interesa que la guerra termine, porque si la guerra termina, la gente se hace hermanos y saben convivir, tienen que cerrar las fábricas de armas, tienen que cerrar las fábricas de aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les acaba el negocio. Y qué triste, y no pensar, es mejor cerrar una fábrica de armas y abrir una fábrica de otra cosa, para que este mundo pueda vivir en paz. Es lo que el Papa León ha dicho en sus primeras palabras y que hoy lo volvía, se lo ratificaba al cuerpo diplomático con el cual se encontró esta semana, que ese será uno de los primeros objetivos de su servicio como sucesor de San Pedro, luchar por la paz en el mundo. Pero una paz que nace desde Dios, y la paz desde Dios nace desde la justicia, porque la paz no es la ausencia de guerra, eso es imposición y tiranía. La paz nace desde la justicia, y la justicia pues es que todos nos tratemos como verdaderos hermanos. Pidamos a la Virgen, porque la Virgen, eso era lo que le pedía a los niños, recen, oren mucho, hagan penitencia y sacrificios para que vuelva la paz. En aquel momento Portugal, pero era un mensaje que se expandía, que se distendía no solamente al momento histórico, sino a lo ancho de la historia. Que Nuestra Señora de Fátima nos ayude a encontrarnos verdaderamente con Dios, como una mamá que nos tome de la mano, y nos lleve a Jesús y nos haga entender lo que Él ha hecho por nosotros. Un amor inmenso, un amor que no tiene medida, que nosotros lo experimentemos y que desde esa experiencia del amor de Jesús lo transmitamos a los que están a nuestro alrededor. Y así, como un efecto de onda, de esas ondas que uno ve cuando uno arroja una piedra en un estanque, pues vaya creciendo el amor de Dios para que este mundo sea nuevo y hermoso y los cielos nuevos y la tierra nueva puedan comenzarse a ver en nuestro mundo desde Dios, que tanto lo quiere y que nosotros somos corresponsables en esa misión. A Dios sea el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.